Parte 3, reunión. Todos los días era lo mismo: escapar, esconderse, huir. Por la supervivencia todo el tiempo desde que esos monstruos llegaron a su planeta. Todo dio un cambiado brusco en su forma de vida, como deseaba que aquellos tiempos de paz volvieran. Lo único que podía hacer para no caer en una desesperación y miedo total, aunque sea por poco tiempo, era aferrarse a esos bellos recuerdos de un pasado que ojalá nunca se hubiese marchado. Casi todo lo que conoció se esfumó hace tiempo. Lo único que le quedaba alejado de esta miseria era aquel campo donde solía jugar casi a diario con sus amigos, un lugar apartado de toda esta calamidad. Aún así sabía que sería inútil. Si por alguna razón lograba escapar, no tardaría mucho en que ese lugar cayera en manos de esas bestias, pero quizás valga la pena ver aquel mágico sitio antes de perecer. Actualmente se encontraba corriendo sin rumbo alguno, buscando un lugar seguro. Hace poco estaba con otros de su especie, pero se separó de ellos debido a que un ataque de energía los hizo volar a todos en distintas direcciones. Cuando despertó estaba casi asfixiado por el humo, no podía moverse tan rápido que estuvo a punto de desmayarse. Aún así, para su fortuna, logró alejarse del lugar. Estaba casi a salvo, o eso pensó, cuando vio que uno de los habitantes era rodeado por esas cosas. Se acabó, fue lo que dijo para sus adentros, ya que se encontraba a una escasa distancia de ellos. Podía alejarse, pero el más mínimo descuido los alertaría y no quería ni pensar en lo que le harían. Se maldijo por no haber tomado otra dirección. Ahora solo quedaba esperar a que acabaran con la vida de ese pobre señor antes de que le tocase a él. Los gritos de súplica no se hicieron esperar, solo se limitó a observar. Si bien no tenía la edad para estar presenciando este tipo de cosas, pues en estos tiempos era ridículo pensar en ello cuando ya lo viste diariamente. El tipo de piel oscura estaba a punto de atacarlo cuando todo fue interrumpido por alguien. Oiga. Todos voltearon a la dirección donde provino esa voz, solo para notar la presencia de un tipo encapuchado que los distrajo de su cacería. ¿Qué estaba haciendo ese idiota? Todos se preguntaron en ese momento. Ese tipo se había condenado a una muerte dolorosa. ¿Cuán pudo haber escapado? Sin duda un completo estúpido. El chico se dio cuenta que era su oportunidad de escapar, entonces ¿por qué no lo hacía? Era el mejor momento con ese tipo distrayéndolos. Quizás fue por su repentina aparición o porque desprendía una sensación de misterio. Quiso replantear el hecho de escapar, pero no pudo hacerlo, pues se quedó asombrando cuando vio a otro tipo encapuchado aparecer de la nada y que en pocos segundos desapareció junto al señor que hace poco iba a ser asesinado. Y lo que vino después fue simplemente irreal. ¿En serio lo había conseguido? ¿Pudo escapar de semejante infierno o ya estaba muerto y ahora se encontraba en el cielo? Fue confuso, estaba desorientado. Ese momento lo asombró tanto y a la vez le causó temor. No podía ser real lo que acababa de presenciar hace unas horas. Ese sujeto acabó con todos esos bastardos en poco tiempo. Si bien no parecía ser nadie en especial, lo que hizo era algo imposible. Aquella batalla que se libró fue asombrosa, al igual que aterradora. Con lo sucedido varias preguntas se le vinieron a la mente. ¿Quién era él? ¿Qué quería? ¿Por qué atacó a esas bestias? Quizás quería ayudarles. Chico negó con la cabeza. No, eso es absurdo. Nadie daría ayuda a otros así nada más. Tal vez solo quiere acabar con todos. Es lo más probable. Estaba tan sumergido en sus pensamientos que no se percató en qué momento el sitio fue opacado por la fría brisa de la noche. Su cuerpo comenzó a temblar. Con cuidado bajó de la roca en la que estaba. No había ramas o algo con que hacer una fogata o mínimo una chispa. Qué irónico, hace nada sufría por escapar del sitio donde se originaba un calor insoportable y ahora lo que lo molestaba era el frío. Solo se resignó un poco, se acomodó en la superficie rocosa y se abrazó a sí mismo con el fin de no morir congelado en medio de la nada en un lugar más alejado en las fronteras de un bosque, en una pequeña cueva que era iluminada por una fogata. Ahí se reposaba el Saiyajin descansando un poco. Si bien deshacerse de esos rufianes no fue difícil, eran demasiados, tanto que el tiempo se le fue volando antes de irse de lo que alguna vez fue una. Todo se hallara en paz. Una vez lo comprobó, se marchó del lugar. Goku. Uf.
Al fin terminé a pesar de no ser tan fuertes, sí que dieron algunos problemas. Mira la fogata, la técnica de Tenshinhan sí puede ser muy útil, recordando que antes de interferir se dividió en 4 para cubrir más terreno. Aún así sigo sin tener idea de dónde estoy. Volvió a concentrarse para hallar una explicación de cómo es que termino en este lugar. Gokuaz. A ver, el ritual se llevó tal y como se dijo. 5SSJ5, daban su energía a uno y este obtenía el poder prohibido, pero con la consecuencia de desaparecer de la existencia misma, pero eso no fue el caso entonces. Algo aparte del ritual debió ocasionar esto, pero ¿qué? En vez de desaparecer, estuve en un estado de hibernación en otra dimensión. Gokuaz. Niega con la cabeza. No creo que sea eso, aunque nadie sabe qué es lo que pasa después de desaparecer. Entonces quizás para no dar vueltas al asunto se dio la idea que solo dejaba de existir. Gokuaz. Coloca su mano en el mentón, pero mi cuerpo se sentía extraño, como si no me hubiera movido en mucho tiempo. Se levanta y empieza a dar una serie de golpes y patadas al aire. Gokuaz. Podría ser, sin embargo, no siento que mi poder y condición física hayan disminuido, tal vez. Gokuaz. Mi alma antes de desaparecer fuera enviada a una dimensión alterna. No puede ser eso. Recuerdo que en el último segundo me despedí de todos y desaparecí. Se sienta. Gokuaz. Rayos, todo este asunto me tiene estresado. Se empieza a acostar. Gokuaz. Mejor duermo un poco, mañana averiguaré qué planeta es este. Empieza a cerrar los ojos dejando que el sueño lo invada. Horas antes se podía ver a distintas figuras, escuchando la declaración del gran sacerdote, que con ayuda de su báculo les decía que tomaran precauciones y estén atentos de aquí en adelante. Lo que se avecinaba era algo de que no se podía tomar a la ligera. Daishinkan. Eso es todo lo que tienen que saber, por eso les pido que revisen cada parte de los universos. Lo que haya entrado en nuestra dimensión podría ser considerado una gran amenaza. Sidra. Como pida gran sacerdote Jerez. Entendido, gran sacerdote. No permitiré que algo tan hostil y carente de amor esté en mi universo. Mosco. Sonidos de robot. Camparil. El señor Mosco dice que está dispuesto a colaborar, y para asegurar mandará a construir unos robos que estén patrullando todo el universo para dar rápidamente con su paradero. Champa. Buscar en todo el universo. TKS. Qué fastidio. Me gustaría unirme, pero temo, es interrumpido. Vados. Pero primero necesita verificar un planeta que últimamente ha estado causando problemas en el universo 6. Después con gusto ayudará con esto. Champa. Ese sí. Espera que... Daishinkan. Entendido, pero háganlo rápido, que esto es un asunto serio. Firme. Champa. Así. Decaído, todos los dioses y ángeles se les cayó una gota de sudor al ver tal escena. Verdemoud. Qué patético querer librarse y seguro con una excusa. Pobre Bills. Esto no me agrada en lo absoluto. Tenga por seguro que también participaré en la búsqueda. Whis. Estaremos atentos en todo lo que pase en Universo 7. Lo que se pueda considerar como sospechoso lo reportaremos con usted. Vermoud. ¿Quién diría? El gato vagabundo está asustado, en tono burlón. Bills. Conteniendo su ira, no estoy asustado, solo tomo precauciones con el fin de evitar una batalla multiversal. Daishinkan. Como veo, Destructor Vermoud está muy tranquilo, a pesar de lo que esto podría conllevar. Vermoud. Con todo respeto, gran sacerdote, entiendo la situación, pero no creen que estamos exagerando. Jerez. ¿En serio te pones a decir algo así en estos momentos? A veces me pregunto cómo es que llegaste a ser un dios de la destrucción. Kitela. Jun, de seguro sigue resentido por su derrota en el torneo del poder. ¿Cómo? Señor Kitela Vermoud. No es eso, me refiero a que nos estamos alterando demasiado en estos momentos. Soy consciente que en el pasado esto llevó a un sinfín de batallas desastrosas en todas las partes de los 12 universos, pero esa vez eran un ejército. Actualmente solo hablamos de un individuo, y si intentara hacer algo, tendría que enfrentarse primero a cada uno de nosotros, y en mi caso a mí. A Jiren, que ya no es el mismo desde que terminó el torneo, se ha vuelto más fuerte. Daishinkan. No negaré que en eso tiene razón, señor Vermoud. Aún así no tenemos idea de qué tan fuerte puede ser, ni menos de sus habilidades, que podrían llegar a ser un problema, pero si está tan seguro, entonces lo dejo en sus manos. Si es que llega a aparecer en el universo 11. Vermoud. Tenga por seguro que así será. Dando una reverencia. Rumoushi. ¿Algo más de que debamos enterrarnos, gran sacerdote?
Daishinkan. Sí, por último recomiendo que estén pendientes de los Kaioshin de sus universos si algo les llegara a pasar ya saben cuáles serán las consecuencias, serio, en ese momento varios dioses tragaron saliva pues sabían de ese punto débil que todos ellos poseían Daishinkan. De momento eso es todo lo que tenía que decirles si notan algo fuera de lo común háganmelo saber después de esas palabras se cortaría la comunicación dejando el destino de los universos a las deidades que debían tomar cartas en el asunto. Al siguiente día lo primero que sintió fue los rayos del sol en su rostro parpadeó un par de veces, se sentó y comenzó a frotar sus ojos lo primero fue ver a su alrededor y sorprendentemente todo está tan tranquilo cosa que lo desconcertó si es cierto que se alejó una buena distancia, para ellos no debería ser nada su velocidad era demasiada que podría estar detrás de ti ni cuenta te darías chico. ¿Qué? ¿Esas cosas no han llegado aún? Mira a toda dirección, que raro no hay señal de uno de ellos, se sacude quitándose el polvo, era raro muy raro desde que comenzó a caminar sintió el temblor ni oyó las explosiones que usualmente se generaban a la distancia era como si toda esa atrocidad no hubiera sido más que una pesadilla del cual al fin despertó pero aún así no quiso hacerse ilusiones siguió hasta llegar a una zona deshabitada donde no había nada más que plantas de gran tamaño chico. ¡Qué bien! Empieza a gruñir su estómago, ¡ay! Si tengo suerte encontraré algo que comer aquí. El sitio era muy tranquilo e incluso podría quedarse a vivir ahí mientras buscaba algo para llenar su estómago, se ponía a jugar con las plantas, meciendo las hojas de aquí para allá chico. Jajaja qué divertido, sonríe como hace tiempo no lo había hecho, esto era como un sueño normalmente su día a día era dormir un poco esconderse y si lo descubrían huir y esconderse otra vez, etc. Un bucle sin fin ni descanso pero ahora se sentía que esa pesadez se había ido aunque sea una parte estaba divirtiéndose en ese prado que se distrajo de lo que estaba buscando y desconectándose de la realidad chico. Jajaja, hace tiempo que no me reía así jaja, debido a que no prestó atención al camino cayó a un camino de lodo lo hizo deslizarse hasta lo más profundo tenía miedo de lo que podía pasar le siguió así por unos segundos hasta que sus gritos de miedo pasaron a ser unas de alegría esto más que una caída se sentía como un tobogán gigante. En otra zona del planeta Goku que se volvió a poner la capucha sobrevolaba el sitio que había sido atacada en busca de algún superviviente aunque revisó a fondo no halló a nadie por lo que supuso que todos o la mayoría habían escapado Goku no hay señal de nadie, se concentra en buscar el ki de la gente, Os encontré, sonríe al saber que pudieron escapar, espera, ¿qué? Se sorprendió al darse cuenta que en solo una parte del planeta podía sentir las energías de los habitantes y la mayor parte de energías oscuras Goku. Esto, no está bien, ¿qué pasó en este planeta? Pone sus dos dedos en su frente, no tengo opción tendré que preguntarle a alguien sobre lo que está pasando. Dijo para luego desaparecer del lugar dispuesto a descubrir la verdad. Unos días después. Por cuanto estuvo viviendo en la naturaleza era la pregunta que se plantaba cada día, no era como si hubiera pasado mucho tiempo, pero al estar solo y con pocas cosas que hacer el tiempo parecía ir más lento de lo habitual la suave brisa golpeó su rostro hecho que lo reconfortó un poco siguió su andar no sabía bien a dónde se dirigía parecía estar tan perdido que ni reconocía que este era su planeta hecho que lo inquieto, continuó hasta dar con un punto que le trajo unos cuantos recuerdos del pasado se quedó quieto observando el sitio con detenimiento y se percató que este era uno de los tantos caminos que usaba para ir a aquel sitio que marcó su infancia. Chico. ¿Debería ir? Chico. Quizás en otro momento. Pensó un rato hasta dar un suspiro chico. Ojalá nada malo ocurra, sin más se fue corriendo hacia un nuevo destino, que sin saber le haría cruzar caminos con alguien quien podría considerarse una leyenda, le tomó menos tiempo de lo que esperó, parecía mentira cuando llegó todo seguía en pie tal y como recordaba bueno no del todo, pues las plantas habían crecido y las hojas opacaban más los rayos del sol, sonaría egoísta pero agradecía que lo único que atacaron fueron los sitios poblados y no este valle parecía mentira pero aquí estaba una vez más tal vez exageraba aunque su mente de niño lo hacía ver de una forma más genial contemplo cada parte de ese extenso bosque recordando partes del pasado.
Le tomo media hora más o menos cuando por fin llego justo en el atardecer. Uno de los momentos que más le agradaba de este sitio, ignoren las casas, se desconectó de la realidad por un momento, simplemente no podía dejar de presenciar semejante paisaje. Inconscientemente se recostó en el suave pasto acompañado de sutiles brisas que mecían su cabello. Al ver esas nubes y aquellos astros que juraría poder tocarlos, lo relajaban. Era como si se hubiera ido a un mundo alejado de todo mal. No muy lejos de ahí, acompañado solo de los ruidos relajantes de la naturaleza, se hallaba Goku meditando encima de una montaña luego de haber preguntado a unos sobrevivientes, que al principio se mostraron temerosos por tantos ataques. Cuando logró convencerles de que no era una mala persona, le contaron todo lo que había ocurrido en los últimos tiempos. Hasta donde le contaron, estos individuos venían de un lugar muy lejano. Al parecer hubo conflictos en su planeta hasta tal punto que estalló una guerra que duró unos años. La destrucción fue tal que solo algunos sobrevivieron. Estos eran los más sanguinarios de su especie. Lo único que hacen es convertir el lugar donde están en un infierno. Incluso hubo rumores que ellos fueron los causantes de dicha guerra cuando su planeta se volvió inhabitable. Luego buscaron otros planetas con habitantes más débiles para hacer lo mismo. Esto se supo en los tiempos que se tenía comercio y contacto con planetas vecinos, pero cuando ellos llegaron estos dejaron de venir y cortaron comunicación, seguro por miedo a ser los siguientes, y no se los puede culpar. Después de todo, ¿quién desearía vivir así? Al principio eran solo unos pocos, pero con el tiempo sus compañeros fueron llegando hasta que se convirtió en un enorme grupo. Desde ese entonces no se pudo hacer nada por recuperar el control del planeta. Luego de repasar dicha información, suspiro algo exhausto, no tanto por las últimas peleas, sino porque se pasó casi todos los días en encontrar una explicación a lo ocurrido después de su desaparición. Por tanto, que buscara en sus recuerdos no llegaba a nada, todo era confuso, y esto le agotaba mentalmente, por lo que optó en ubicar a alguien que le pudiera dar una respuesta o mínimo una idea para aclarar sus dudas. Y en serio, este era otra realidad, mundo, dimensión. Debería al menos existir alguien que él conozca, lo pensó hasta que se le ocurrió una persona. Gokuaz. Espero que esto sirva. Puso sus dos dedos en su frente, estaba a punto de teletransportarse, pero de repente abrió sus ojos y vio a su alrededor. Si se marchaba ahora, ¿cómo podría volver? No sabía la distancia del planeta con el sitio a que se iba y mucho menos la ubicación. Por ello, antes de realizar su técnica, empezó a elevarse hasta una altura considerable. Era peligroso, pero tenía que hacerlo. Gokuaz. Dando un enorme suspiro, ojalá no ocurra lo mismo. Se concentró lo más que pudo para utilizar aquella habilidad del SSJ-10, solo que esta vez a menor escala para evitar encuentros con seres peligrosos. Identificó la energía de los seres vivos del planeta y memorizó su posición entre el universo. Gokuaz. ¿Qué? En voz alta, parecía mentira, pero juraría que sintió más energías de lo habitual. Volvió a concentrarse solo para percatarse que efectivamente lejos, muy lejos, se hallaban otras energías, cosa que lo extraño, pues se aseguró en usar esa habilidad a nivel universal y aún así no pudo pasar por alto esas presencias que pertenecían a la misma realidad en que él estaba. Indagó más y se dio cuenta de algo. 1, 2, 3 universos, pero ¿cómo? Este descubrimiento solo le llenó de más dudas y posible es que habían más. Lo dejo hasta ahí. No quería llamar la atención de otro ser que pueda representar un peligro. Gokuaz. Mira al cielo, esto está cada vez más raro. Sin más procede a llevar sus dedos a su frente por un momento, se tranquiliza al sentir esa energía familiar y realiza la teletransportación. No tardó ni un segundo cuando ya se encontraba enfrente de un castillo enorme que para su tranquilidad era el que él conocía. Echó una ojeada a los alrededores. Para su fortuna era un ambiente conocido. Puso su mirada al frente y procedió a ingresar. No tardó mucho al ver de nuevo ese gigantesco escritorio con ese enorme ogro que él conocía, anotando y enviando las almas a su destino. No pudo evitar dar una sonrisa al ver a su amigo del más allá. Se acercó con unos pasos calmados, pero muy alegre por dentro. Se detuvo al estar en una distancia considerable. Gokuaz. Heien Marayo-sama. Sonriente, el ogro al escuchar esa voz dejó su libro y fijó su mirada a la persona que tenía delante. En Marayo-sama. Pero si eres tú, Goku. El ogro se sorprendió por la repentina visita del Saiyajin criado en la tierra Aunge. Había algo diferente en él. Lo primero fue el notorio traje con símbolos raros que traía y.
Su cola.